Bienvenidos sean todos a su programa El Arte de Curar, porque curar es su arte. Traemos una propuesta interesantísima, dos especialistas ranqueadas, ¿verdad? Una en el área de medicina interna y otra hematóloga pediatra. Vamos a comenzar y a presentarle a ustedes a la doctora Claudia Arias, quien es médico internista, pasada presidenta de la Sociedad de Medicina Interna en este país. O sea, estamos hablando con una autoridad. Y ella viene a tratar el tema de fatiga crónica. Claudia, bienvenida al Arte de Curar. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, doctor Polonio, por la invitación. Me siento muy bien y feliz de poder compartir pues, estos momentos con usted para hablar de un tema realmente muy interesante y apasionante. De inmediato, ¿cómo podría definirse que una persona tenga fatiga crónica? La fatiga crónica se define como una enfermedad crónica, incapacitante, que persiste con cansancio o fatiga por más de 6 meses. Eso hace que se diferencie del cansancio o la fatiga normal que tiene una persona, porque si por ejemplo nosotros vamos al supermercado, levantamos una funda, nos sentimos cansados, vamos al gimnasio, pero cuando los síntomas de fatiga, de cansancio extremo persisten por más de 6 meses y luego de nosotros pues haber excluido otras patologías, entonces caemos en el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, porque es una enfermedad de exclusión. No es una enfermedad específica para decir de primer contacto con el paciente. Este paciente tiene un síndrome de fatiga crónica. Por el contrario, nosotros tenemos que investigar ese paciente con una buena historia clínica, con un buen examen físico, con una buena historia familiar, ver desde cuándo iniciaron los síntomas en él y empezar a hacer diagnósticos diferenciales y excluir otras patologías que produzcan cansancio en los pacientes para entonces quedarnos al final con el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Quiere decir que el cansancio, si descansa, se va. Pero en la fatiga crónica, aún tú descanses, sientes. Así mismo. Entonces, no solamente diría yo, y usted es la experta en esto, que es solo físico. Aquí tendrá que ver algo mental, emocional. Explique por qué se da este conjunto de cosas que llega a ser un diagnóstico de fatiga crónica. Es muy importante eso que usted dice, de que el cansancio se va. El síndrome de fatiga crónica se caracteriza por algo muy fundamental y es prácticamente patognomónico, que cuando usted descansa, cuando usted duerme, el cansancio no se va. No mejora con el descanso. La fatiga no mejora con el descanso. Y eso es una de las cosas que nos orienta a nosotros como médicos para poder decir si este paciente puede estar cursando un síndrome de fatiga crónica, pero también muchos factores se involucran en la enfermedad, como los factores ambientales, los factores genéticos. Se dice que hay ciertas familias que tienen una mayor predisposición a tener fatiga crónica, así como hay familias que tienen mayor predisposición a tener diabetes, a tener cáncer, pues ocurre lo mismo con esta enfermedad. También el estrés es algo, las enfermedades virales, las enfermedades bacterianas. Se habla de que los virus, por ejemplo, el Epstein-Barr virus, el Coxsackie, tienen mucha relación con el desarrollo de la enfermedad. Quiero decirle a los amigos televidentes que en el último bloque vamos a recibir llamadas. Ahora no, vayan apuntándolas, la van guardando hasta que nosotros pongamos los teléfonos en pantalla. ¿Cuáles patologías entonces con más frecuencia se pueden asociar a lo de la fatiga crónica? O sea, para que se nos despierte un bombillito. Si por ejemplo nosotros tenemos un paciente que va donde el paciente generalmente, esta enfermedad se presenta más en mujeres que en hombres, pero no porque sea muy específico, sino quizás porque las mujeres hablan más de sus síntomas con los médicos que los hombres. Eso es un punto. Y cuando el paciente nos dice que está cansado, que si por ejemplo hace actividad física, se siente peor porque el paciente se siente peor con actividad física ligera, con el descanso, como le dije anteriormente. Si está sentado y se quiere parar, el mero hecho de cambiarse de posición, de estar sentado a parado, eso le puede producir un mareo intenso, se puede caer. Entonces el paciente ya va presentando una sintomatología que al momento de nosotros evaluarlo, como les decía ahorita, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales porque la diabetes, por ejemplo, las enfermedades crónicas per se, tienen sintomatología parecida, los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes con diabetes, los pacientes que tienen trastorno del sueño, la apnea del sueño. Hay pacientes que no duermen correctamente porque tienen apnea del sueño, pero también los pacientes con fatiga crónica que guardan una inmensa relación con un trastorno del sueño porque no pueden dormir adecuadamente.
Entonces, todas esas enfermedades crónicas, transmisibles, no transmisibles, hay que hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de fatiga crónica. Bueno, una vez que ustedes diagnostican la enfermedad, ¿hay alguna prueba que se hace o es puramente la historia clínica, la anamnesis? Porque fíjate, como que no es una patología que pues, si vamos a hacer una biopsia, vamos a hacerle una prueba de laboratorio. O sea, tiene que ser evidentemente a través del interrogatorio. Del interrogatorio y de la exclusión, como le digo. Nosotros decimos, bueno, este paciente yo lo investigué para todo esto, lo investigué para diabetes, lo investigué para una insuficiencia cardíaca, lo investigué para una apnea del sueño, lo investigué para un cáncer, vamos descartando. No es y esto, si tiene fatiga no asociada a ninguna patología, ese es el diagnóstico. Empezando por ahí. Y pruebas específicas no existen, ni un tratamiento específico tampoco. Pero es que entonces usted no me va a dejar a la gente. Y entonces, ¿qué esperanza le da a la gente? ¿Y cómo ustedes abordan esto? Desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el paciente va a necesitar un acompañamiento, el tratamiento, para tratar la parte cognitivo-conductual, la parte del sueño, la parte de la alimentación. O sea, que es un paciente que se siente mal, que realmente se siente mal y eso afecta el núcleo familiar. Entonces, hay que tratar los síntomas que va presentando el paciente. Si el paciente tiene dolor, porque tiene dolor dentro de la sintomatología, el paciente puede tener dolor de garganta, puede tener dolor articular, sin tener artritis, que eso es otra parte importante, porque nosotros podemos tener dolor articular y ese paciente descartamos una artritis y ya nos quedamos con una artralgia. Descartamos en ese paciente y nos quedamos pues con el síndrome de fatiga crónica. Tratar el dolor, tratar el insomnio, tratar la depresión, porque esos pacientes se deprimen. No son pacientes que realmente tienen una enfermedad mental, pero le afecta su estado emocional porque se siente mal, porque tiene dolor, porque no está en su estado de eutimia, no está en su estado normal. Entonces, ese paciente tiene muchos síntomas y de acuerdo a la sintomatología es que nosotros tenemos que ir tratando lo que se va presentando, desde los analgésicos, los antidepresivos, por ejemplo, los medicamentos que se usaban anteriormente para tratar la epilepsia, que se ha visto que son mejores para tratar la neuropatía en los pacientes, hasta los inmunomoduladores. Y también se habla de nuevas terapias que están en investigación. Usted preguntó ahorita de una prueba específica. Hay una prueba que está en fase experimental, que todavía no está como 100% aprobada y por lo tanto no se está utilizando, que habla hablar de los mononucleones, de las células mononucleares periféricas que son específicas para el síndrome de fatiga crónica, pero esas son pruebas que están en experimentación, que están en fase 3, que todavía no están disponibles. Nosotros tenemos que quedarnos mientras tanto con nuestro diagnóstico de exclusión y tratar la sintomatología que va presentando el paciente día a día sobre la marcha. O sea, me está hablando de que esto es multifactorial. Sí, sí. Hay que estar muy fino para hacer este diagnóstico porque usted habla de que una vez ya las patologías más comunes que se asocian no la tiene, usted se queda con el diagnóstico. Y veo que usted habla mucho del acompañamiento. ¿Quiere decir que la familia juega un papel fundamental para este manejo? Sí, todas las enfermedades crónicas no transmisibles, las transmisibles, todas las enfermedades juegan un papel muy importante en el núcleo familiar porque se afecta el núcleo familiar. Cuando usted tiene una persona enferma, eso repercute en el entorno de la familia de una manera u otra. Entonces, esos pacientes necesitan muchas veces de asistencia porque dependiendo del grado de fatiga puede llegar a tener incapacidad de que no puede levantarse de la cama. O sea, hay pacientes que tienen tanto dolor y tienen tanta sintomatología que no se pueden levantar y van a necesitar la asistencia de un familiar para ayudarlo y tener un acompañante para ayudarlo a moverse porque tiene movilidad limitada y llega un momento en que se incapacitan. Pero también en la parte emocional juega un papel muy importante en la familia, de que esté con el paciente, de que comprende su sintomatología, de que está con él, que lo está apoyando, y eso hace también que el paciente pues se sienta que no está solo, que no es un proceso que está viviendo solo, sino que está viviendo en un proceso donde comprenden lo que él está pasando, porque muchas personas dicen, esa mujer está loca, tanto que se queja, pasa con la fibromialgia también. Dicen, esa mujer tanto que se queja de que le duele todo, pero sí realmente le duele, sí realmente tiene un dolor que cambia de lugar, que le puncha, que le molesta. Entonces, cuando tú sientes el apoyo de la persona que convive contigo, las cosas son más llevaderas. Precisamente la pregunta que le iba a hacer detrás es que es muy parecido a la fibromialgia. Bastante.
bastante. ¿Y qué diferencia entonces una fibromialgia de una fatiga crónica? En la fatiga crónica no mejora el paciente con el descanso y hay detonantes. Por ejemplo, una actividad física, por pequeña que sea, puede desencadenar la sintomatología, exacerbar la sintomatología del paciente. Sin embargo, en la fibromialgia tiene características muy específicas. Por ejemplo, es el dolor punzante, el dolor que cambia de sitio, el dolor que quema, que lacera. Entonces, que tú te sientes mal. Y por eso es que se usa tanto en esos pacientes aquellos medicamentos que van encaminados a mejorar la neuropatía. Pero también en esos pacientes con mi fibromialgia, es una cantidad de medicamentos porque tenemos que entonces utilizar los analgésicos, los antidepresivos y hacer como un cóctel de medicamentos para mejorar el paciente. Pero tienen diferencias una con otra muy específicas. Entonces, usted como internista, ¿en algún momento refiere el paciente si el lado conductual está bien afectado? Por ejemplo, le cae en una depresión, sabemos que ya la depresión es un diagnóstico de una enfermedad donde el estado de ánimo del paciente se ve afectado, donde probablemente las serotoninas y las dopaminas no se están produciendo al nivel adecuado para mantener el ánimo. ¿Quiere decir que entonces eso también ustedes como que lo tratan en conjunto con otros especialistas? Es que es una enfermedad que tiene que recibir un tratamiento multidisciplinario, porque tiene que tener el concurso del internista, pero también el concurso del psicólogo, del psiquiatra. Tiene que haber una persona, el nutriólogo es muy importante, porque esas personas empiezan a tener trastornos gastrointestinales, trastornos con la ingesta de alimentos, con el peso, entonces con la nutrición. Por ejemplo, hacen síndrome de intestino irritable. Entonces, ese tipo de paciente necesita obligatoriamente un manejo multidisciplinario. Excelente, doctora Claudia Arias. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Hay algunas recomendaciones que les vamos a hacer. Quédese ahí y nos vemos en breve. Si tienes más de 45 años de edad, este mensaje es muy importante. Tienes que hacerte una colonoscopia. La colonoscopia es un procedimiento endoscópico que no tiene un riesgo elevado. Es un procedimiento que es necesario porque detecta cáncer de colon temprano. El cáncer de colon es una de las causas más frecuentes de cáncer, el número 3 aquí en el país, y se puede evitar haciendo una colonoscopia. No vas a sentir ningún dolor porque vas a estar sedado. Durante el procedimiento se te administra un suero por la vena, donde un anestesiólogo te pone un medicamento para ayudar a que estés durmiendo. Es un procedimiento con muy bajos riesgos y los beneficios son muy altos, porque una detección a tiempo de un cáncer de colon puede hacerlo curable en un 100%. Yo soy la doctora Rebeca Marrero, gastroenteróloga. Continuamos con su espacio, El Arte de Curar, y medio me atrapan, ¿verdad? Este es un programa en vivo. Doctora, estamos primero, la doctora González Furcal es médico hematóloga pediatra. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con enfermedades de las células sanguíneas, del tejido, médula ósea, de eso vamos a hablar. Bienvenida al Arte de Curar. Muchísimas gracias, doctor, por invitarme a su espacio. Doctora, anemia de células falciformes, anemia drepanocítica, falsémico, todo eso tiene los mismos nombres. ¿Con qué frecuencia esta enfermedad se produce y cómo podríamos definirla? O primero, ¿cómo la definimos y con qué frecuencia se produce? Bueno, la falsemia o enfermedad drepanocítica es una enfermedad hereditaria de la sangre, ¿verdad? Para explicarlo en palabras llanas, donde los glóbulos rojos adoptan una forma anormal, una forma de hoz, son los llamados drepanocitos, y ese cambio de forma en esos glóbulos rojos desatan muchísimas complicaciones en los pacientes, muchos signos y síntomas de los que vamos a hablar más adelante. Se dice que aquí en la República Dominicana hace años un estudio determinó que de
había una incidencia de 7 a 10% en los recién nacidos en las maternidades, con presencia de hemoglobina S. Porque hay una hemoglobina normal. Explique un Correcto. poquito eso. Correcto. La hemoglobina tiene en su estructura una forma normal, ¿verdad? Hay 2 cadenas alfas, 2 cadenas beta, pero por una mutación de un gen en una posición en específica, hay un cambio de un aminoácido normal, que es el ácido glutámico, hay una transformación, se cambia a valina, entonces esa transformación de esos aminoácidos son los que provocan que el glóbulo rojo, que es como en forma de una dona, por así decirlo, el glóbulo rojo normal, pues cambia su forma a un drepanocito, tiene forma de hoz, por así decirlo, y ese cambio en ese glóbulo rojo hace que el glóbulo rojo sea rígido. Que sea rígido, no es deformable como el glóbulo rojo normal, no tiene una forma tan, ¿verdad?, tan estricta. Esa rigidez hace que los glóbulos rojos se adhieran unos a otros, entonces eso puede provocar trombos en los pacientes, puede provocar dolor en las articulaciones, puede provocar muchas complicaciones en los pacientes falsémicos. Doctora, si tomamos el 10 como un punto medio, y aquí hay más de 10 millones de habitantes, quiere decir que 1 millón de gente, el 10% es 1 millón. Pero vamos a poner que aquí habrán entre 700,000 y 1 millón de personas que por lo menos son una parte portadores y otro homocigoto. Entonces explique muy bien qué es un portador y de qué debe de cuidarse y qué es un homocigoto, el puro, el que viene de los 2 padres. ¿Cómo se manifiesta esto y de qué debe de cuidarse? Bueno, los pacientes portadores tienen presencia de hemoglobina S, pero la tienen en un porcentaje mínimo, vamos a llamarlo en menos de un 50%. Al tener esta presencia de hemoglobina S, pero no en una cantidad elevada, pues estos pacientes no suelen presentar síntomas. Nosotros los hematólogos les explicamos a los padres que son niños que van a llevar una vida normal, donde muy probablemente no hagan ningún tipo de crisis, y sí les explicamos a los padres que deben tener ciertos cuidados con los ojitos, porque aunque tengan poco porcentaje de drepanocitos en su sangre, pues sí pueden hacer daño a largo plazo y a muy poco porcentaje de personas realmente en los ojos, en el riñón y en el hígado y en el corazón, perdón, es lo que describen los libros. Esos son los portadores. Y la máxima repercusión, como les explico a los padres en la consulta, es que si se casan, si llegan a tener hijos con otra persona que sea portadora, entonces sí van a tener hijos falsémicos homocigotos. Los falsémicos homocigotos o los puros, como los mismos padres suelen llamarlos, ocurre cuando un paciente sí tiene la copia de los 2 genes de los padres de hemoglobina S, el fenotipo o el genotipo es SS, ¿cierto? Entonces, al tener mayor cantidad de hemoglobina S en su sangre, sí van a tener signos y síntomas de la falsemia. Anemia crónica, esa anemia va a llevar a un cansancio severo, un cansancio que le impide al paciente hacer su vida normal, van a tener dolores, crisis tromboálgicas, pueden hacer accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones. Yo quisiera lanzarle este reto, doctora, no solo a usted, a la sociedad de hematología. Si sabemos que teóricamente, y es así, esta enfermedad podría prevenirse de que nazcan por lo menos homocigotos, ¿por qué no hemos logrado una legislación donde antes de una gente casarse, ya de que se enamoren, se haga una electroforesis de hemoglobina? Porque la verdad es que es doloroso ver la calidad de vida, sí se podría hablar de calidad de vida, de estos niños y hasta adultos, y que muchos mueren a temprana edad con estas crisis, sobre todo estas crisis de secuestro. ¿Qué es lo que es un secuestro? Donde el mismo vaso se traga su sangre. Y estos niños llegan pálidos como una hoja de papel en blanco, con taquicardia, sudoroso, con dolor abdominal. Y si tú no transfundes rápido paquete globular y manejas bien eso, ese paciente se puede morir. Correcto. Así de sencillo. Correcto. Entonces la pregunta es esa. ¿Alguna vez la Sociedad de Hematología Pediátrica ha planteado que aquí haya una legislación? Porque eso es posible de que se evite. Es posible y creo que hemos dado algunos pasitos. Por ejemplo, ya se creó recientemente, hace unos años atrás, el protocolo de manejo de falsemia
Pero creo, doctor, que no solamente en el ámbito de la falsemia, con muchas otras enfermedades nos falta organización, nos falta crear estadísticas. No tenemos estadísticas. Ese estudio del cual le hablé al principio se realizó hace como 10 años. Pero déjeme explicarle, constante, el doctor Norma de Castro aquí, que era una autoridad en hematología, el doctor Norma de Castro, hace 40 años dio esa cifra también. Él dijo que un 7% de los dominicanos eran portadores. Y usted dice un estudio hace 10 años que de 7 a 10. Y si es una anemia hemolítica crónica ligada a la raza negra autosómica recesiva, como lo describen los libros, oiga bien, primero es una anemia, segundo es hemolítica, tercero es crónica, cuarto es ligado a la raza negra. ¿Y que nosotros somos blancos, europeos? No. Para nada. Entonces yo creo que es más que justificado. Claro, totalmente. Creo que hace falta a nivel nacional estadísticas donde podamos llevar al Congreso algunos estudios, para algunas propuestas de leyes para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, porque como usted dice, son niños que a veces los padres no saben que son portadores de falsemia y ya cuando el niño comienza a presentar estos signos y síntomas y a veces llegan al hospital ya muy tarde con una anemia severa, donde usted dijo asimismo que a veces pueden fallecer, ahí es que comienzan a pensar entonces, pero puede ser falsemia. O en mi familia hay un falsémico, pero al niño nunca le hice el estudio. Cuando hay una anemia, aunque yo ahorita hablé algo rápido, ¿cuál es el estudio determinante que ya dice, este es un falsémico? Bien, pues tengo un paciente con anemia, ¿verdad? Que me lo determina un hemograma. Pues lo correcto es realizarle a ese paciente una electroforesis de hemoglobina. Y es importante y qué bueno que usted lo menciona porque hay falta de conocimiento en nuestro país, tengo que decirlo, y muchos médicos, tanto ginecólogos como algunos pediatras, médicos generales, indican el test de falsemia que no se utiliza. Doctora, créame que me es difícil creer eso. Créalo. Déjeme decirle, en 30 años que estuve ejerciendo, nunca indiqué un test de falsemia. Correcto. Todo mi paciente electroforesis hemoglobina. Si yo lo sospecho, porque te van a dar falsos negativos, falsos positivos. Así es. Hoy, justamente antes de venir, tuve un paciente en la consulta. El niño sí tiene su electroforesis de hemoglobina, pero la mamá me dice, no creo que viene de mi parte, porque a mí me hicieron y yo salí negativa. Al ella decirme así, yo le dije, pero es que te hicieron entonces la que no es, te hicieron la prueba incorrecta. Y eso es lamentablemente lo que sucede en muchos de los casos. Doctora, hablando ya de esas crisis de dolor, ¿ha habido algún adelanto en los últimos años con respecto al tratamiento para que las crisis se espaceen? O sea, había un medicamento que no sé si todavía se utiliza, que lo poníamos, la hidroxiurea, no sé si se usa todavía, estamos en el 2025, y cuando le poníamos eso a los pacientes, yo veía que espaciaba el tiempo entre un tratamiento y otro. Y otro también decirle si es correcto no usar hierro, porque la gente dice, una anemia, le voy a dar hierro. Explíqueme eso. Con respecto al hierro, eso es un tabú. Y también creo que es falta de conocimiento. Los pacientes con falsemia, que tienen una anemia severa, crónica, como hemos estado hablando, esa anemia no es por falta de hierro. Esa anemia es una anemia hereditaria. Por más hierro que usted le dé al paciente, por más comida, por más remolacha, jugo de remolacha que usted le dé, no va a subir esa hemoglobina porque es una anemia, no es por falta de comida, no es por falta de hierro, es una anemia hereditaria, es genética, no se va a quitar de esa forma, no tiene cura, lamentablemente. Y con respecto a los medicamentos, la hidroxiurea sí es un medicamento que todavía está en vigencia, que es un medicamento asequible y que da resultados. Cuando nosotros le colocamos al paciente hidroxiurea como tratamiento, podemos ver la mejoría en ellos, aquellos que llevan un apego al tratamiento, podemos ver que disminuyen las crisis. Son niños que quizás se ingresaban varias veces al año, pero con el uso de la hidroxiurea, pues disminuyen el riesgo de trombosis, disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular, de otras complicaciones y disminuyen los ingresos también. Yo le mandaba a la maestra Rosa Nieves, siempre mi paciente me decía, pero ya tú me lo tratas de uno, usted que tiene la maestra. Señores, estamos conversando con Mayelin González Furcal, hematóloga pediatra, pero ahora vamos a hacer algo, vamos a hacer una pausa. Luego de la pausa viene la doctora Claudia Arias, que habló de fatiga crónica. Mayelin se queda ahí. Vamos a recibir llamadas
Así que vaya tomando su teléfono, vamos a hacer una pausita y en breve retornamos. Continuamos con su programa El Arte de Curar, porque curar es un arte. Y ahora tenemos estas dos eminencias aquí, ya listas para recibir llamadas. Pero yo quiero saber, Claudia Arias, ¿usted dónde presta su servicio? ¿Cómo la gente la contacta? ¿Cómo llega donde usted? Sencillo. Centro Médico UCE, edificio UCE 3, segundo piso, consultorio número 10. Todos los días, por orden de llegada, a partir de las 9 de la mañana. Y mis teléfonos son 809-707-4760 y 809-227-0885. Bueno, por ahí está todos los días. Y todos los el días. que llega adelante bebe agua limpia. Sí. Y en el caso tuyo, hematóloga, mi amiga Mayolín González. Yo estoy en el Centro Médico UCE también, edificio 1, consultorio 116, los lunes solamente de 12 a 3 de la tarde por orden de llegada. Bueno, Mi teléfono es 809-982-5661. Perdón, dime que te interrumpí el teléfono. 809-982-5661. Bien, entonces, recuérdense, señores, los teléfonos no sé si están en pantalla. Este programa es en vivo, ¿verdad? Y es el momento, el tema primero que abordamos fue fatiga crónica y posterior con la doctora Claudia Arias, médico internista, y posteriormente estuvimos abordando el tema rápidamente de la falsemia. Claudia, creencias, tabúes, mitos con el asunto de... Ya tenemos una llamada. Bueno, no dejaron. Adelante. Sí, buenas. Buenas. Mi pregunta es sobre los tipos de falsemia, los tipos de crisis falsémica que hacen normalmente los niños. Bien, los niños suelen hacer crisis como las crisis tromboálgicas o vasooclusivas, donde esos glóbulos rojos, como dijimos anteriormente, se adhieren y provocan mucho dolor generalizado. Hay una crisis también que es la crisis de secuestro, donde el vaso atrapa rápidamente los glóbulos rojos. Ahí el paciente, si tiene una anemia, maneja 7 de hemoglobina, pues puede llegar hasta 2 de hemoglobina, 3 de hemoglobina, porque ese vaso atrapa todos esos glóbulos rojos. Hay crisis también de vasooclusivas, pero a nivel torácico, donde el paciente puede presentar un síndrome torácico agudo que representa una urgencia en esos pacientes, así como accidente cerebrovascular. Hay crisis donde los pacientes hacen infecciones a repetición y el priapismo también que se presenta en los varoncitos, que es la erección dolorosa del pene. La hiperhemolítica, donde el paciente se pone amarillo como si tuviera hepatitis. Y a veces también hacen la ataplásica. Son mucho menos frecuentes. Pero tenemos otra llamada. Adelante. Buenas, ¿me escuchas? Sí, escuchamos. Estamos en el aire. Adelante. Bueno, parece que se fue. Bien. Tenía una pregunta, mitos, tabúes, por ahí mismo entraron la llamada y nos debemos al público. Dígala rápido antes que entre otra llamada. Una pregunta de mitos, tabúes. Sí. La gente pregunta, por ejemplo, si la fatiga es contagiosa y la fatiga no es contagiosa. No. La gente piensa eso. Yo me puedo enfermar de fatiga si en mi casa hay fatiga. Depende si hay un factor hereditario. De lo contrario, no. Pero no es contagiosa. Pero no es contagiosa. Porque no es transmitida ni por bacterias ni por virus. No, por nada. Ya lo están haciendo señas, Claudia, esto es un problema. Sí. Tenemos una llamada. Adelante. Bien, mi pregunta es, ¿qué características hacen pensar que un paciente pediátrico no diagnosticado padece la enfermedad? ¿Escuchó la pregunta? Por favor, repítela porque aquí en estudio no se escuchó bien. ¿Qué características hacen pensar que un paciente pediátrico no diagnosticado padece la enfermedad? Ajá,
Sí, ahora Muy sí. bien. Entonces, en los pacientes pediátricos, como la anemia, hemos estado hablando que es una anemia, o la falsemia, perdón, es una anemia que presentan los pacientes, el paciente va a presentar fatiga, justamente. Un niño que siempre vive cansado, que esa fatiga impide que realice actividades normales, como todo niño, que se queda dormido en la escuela, dolor. Incluso la primera crisis que presentan los falsémicos, muchos de ellos, se llama dactilitis, que es un dolor en las manitos, se inflaman esas manitos, se llenan de líquido, cambian de color y duele bastante. Esas son dos de las cositas por las que a los padres se les puede encender el bombillito. Las infecciones a repetición también, niños que hagan neumonía a repetición no es normal. Entonces, esos son los signos, síntomas que pueden presentar un paciente Sí, para y ser en los diagnosticado de homocigotos, el falsemia. síndrome mano-pie, que se inflama las piecitos y las manos. Recuerdo un día que me llamaron una gente, este muchacho, yo no sé, digo, no fue golpe. Cuando le hice su electroforesis, un síndrome de mano-pie con 9 meses, doctora, increíble. Tenemos otra llamada, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas. Sí, mire, mi pregunta es para la doctora, la otra doctora, Haga la pregunta, olvídese que sabemos. Sí, el problema mío es que yo tengo muchos dolores en la coyuntura y me hicieron varias sonografías y salí que tengo muchas inflamaciones. El doctor que me mandó a hacer los estudios me indicó unos medicamentos, me provocaron una reacción muy mala, me dieron como muchos gases, yo sentía como que el estómago se me crecía y yo lo suspendí. Y entonces estoy sin tomar los medicamentos que ella me indicaría para yo tomarlo, porque de verdad que me lo siento en todo el cuerpo, los dolores, y principalmente abajo de los pies, en el talón abajo, yo pensaba que era un espolón y salí que es una inflamación también que tengo ahí. Entonces para eso fue que me indicaron los medicamentos, pero no me funcionaron, o sea, no me los pude tomar. Lo primero es que usted tiene un síndrome inflamatorio y hay que ver cuál es la causa de ese síndrome inflamatorio. O sea, no podemos hacer una prescripción de tómese tal o cual analgésico porque todos los pacientes son individuales. O sea, usted hay que verla, sería hacer una reevaluación, ver la tolerancia de usted al fármaco que le indicaron, si es prudente cambiar ese fármaco por uno que usted acepte mejor, reevaluar su caso y en ese sentido pues ya hacer un diagnóstico y por lo tanto una prescripción adecuada de qué usted necesita realmente para mejorar el dolor. Pero así de repente tómese una aspirina no es lo correcto. Lo correcto es verla, evaluarla, diagnosticarla y revisar qué usted está tomando, si necesita alguna protección gástrica, si necesita algo más. Entonces sí pautar un esquema de tratamiento adecuado para su caso. Vamos a recibir otra llamada, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle a la doctora referente a lo que ella está hablando de la anemia. Yo soy una persona ya adulta mayor, tengo 70 años, y yo desde niña siempre he sufrido de anemia. Últimamente me han hecho diferentes tipos de análisis, hasta un estudio de médula ósea, pero los glóbulos blancos bajitos siempre. Y también ahora el resultado con las plaquetas bajas. Me han indicado muchos medicamentos y todo, pero creo que eso es hereditario porque mi padre siempre sufría de anemia. Yo quiero saber a qué se debe, qué produce. Me han indicado mucha vitamina, mucho hierro, pero no me aumentan las plaquetas ni los glóbulos blancos. Por favor y gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ella habló de anemia, pero también habló de glóbulos blancos bajos y plaquetas. Entonces ya estamos hablando de una pancitopenia, que es cuando bajan las 3 líneas celulares. Habló de que le indicaron un aspirado de médula ósea, que es lo correcto, una biopsia para descartar causas benignas, malignas también, si es una aplasia, por ejemplo, donde esos niveles no suben adecuadamente. Realmente hay que investigar y las vitaminas no están indicadas, por ejemplo, en este caso si es una aplasia, porque hay que investigar. Las vitaminas funcionan cuando el cuerpo las necesita o cuando la anemia es secundaria a déficit de vitamina. Entonces, en este caso hay que investigar causas benignas, causas malignas, enfermedades reumatológicas también. Aunque fíjate que ella dice que desde niña. Tenemos otra llamada, adelante. Estamos en el aire. Buena. Yo estoy llamando porque a mí se me hinchó. ¿Aló?
Sí, la escuchamos. Sí, se me hinchó el pie izquierdo encima de, donde dicen como la llave de pie. Entonces yo digo, yo no di de mala pisada, porque a veces cuando uno hace una mala pisada que le duele. Usted estaba en reposo. ¿Qué edad usted tiene, si lo puede decir? Yo tengo 68, voy a cumplir. 78. 60. 68. Sí. Sí. Y entonces eso, de repente, eso en reposo, usted estaba tranquilo y le comienza a doler el pie o hizo algo. Yo estoy tranquila aquí en la casa. ¿Se le inflamó? Sí, se me inflamó. Y me Adelante, duele un doctora. Pero me duele un poquito, pero ¿a qué se debe eso? ¿Se le inflamó un solo pie o los dos? Bueno, en este caso, primero hay que ver si usted no tuvo un trauma, porque a veces los esguinces hace que son el trauma a nivel del área de tobillo, de pie, hace que se produzca inflamación y dolor y muchas veces no nos damos cuenta y nos torcemos el pie ligeramente y después viene la inflamación, viene el proceso doloroso, pero también hay que buscar otras patologías que cursen con edema de miembros inferiores. Hay que ver cómo está la circulación periférica de usted, el cambio de coloración en el pie. O sea, usted tiene que ser evaluada, porque también hay una entidad clínica que se llama insuficiencia vascular o las insuficiencias venosas periféricas, que el paciente tiene sintomatología de dolor, de edema, y sobre todo si usted está mucho tiempo con el pie colgando o con el pie hacia el suelo sin tener un retorno adecuado, se le pueden inflamar. Por eso se les recomienda a las personas que se paren, que caminen si estamos mucho tiempo sentada, que levanten las extremidades un poquito para que la sangre pueda tener un retorno adecuado y entonces usted no tenga la sintomatología que está presentando. Pero lo correcto es evaluar qué está pasando en el pie y ver realmente la condición de la patología que usted tiene en este momento. Es correctísimo, y fíjate que ya no pensaríamos en asuntos de artritis por la edad, ¿verdad? Que va a debutar con 60 y pico de años con una artritis. Pues no es tan frecuente. No. Podría, pero no es tan frecuente. Qué bueno. Doctora, también quiero saber, en el caso suyo, estos niños que hacen crisis bueno, es que no me van a dejar. Nosotros no debemos al público. Adelante. Estamos en el aire. Buenas. Sí, yo quisiera preguntar, si esto es a la hematóloga, en el caso de los niños con falsemia, ¿cómo esta enfermedad va a afectar tanto el crecimiento como el desarrollo escolar, o sea, en el ámbito escolar al niño? O sea, ¿hay algún impacto en su aprendizaje? Sí, totalmente. En algunos casos, principalmente los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, trombosis, o sea, los niños pueden hacer derrame cerebral igual que un adulto mayor, por ejemplo. Entonces, en este caso, sabemos que las neuronas son células muy sensibles, que cuando se pierde una neurona, pues el paciente puede tener problemas neurológicos, problemas con el aprendizaje. Además, recuerden también que la falsemia, al ser una anemia severa, va a ocasionar daños en muchos órganos, incluyendo el cerebro e incluyendo los huesos también. Son niños que no van a crecer de forma adecuada. Muchísimos niños tienen problemas con el desarrollo sexual y con el desarrollo del crecimiento secundario a la falsemia y a la falta de oxigenación que tienen todas las células y los tejidos por esa condición. Evidentemente que esto sería con más frecuencia en los homocigotos. En los homocigotos, claro, los heterocigotos. O sea, los que son no. puros, tienen 70, 80, 90% de hemoglobina S. Tenemos otra llamada, adelante. Doctor, yo tengo 3 días que cuando voy caminando como que me quiero caer y tengo como un dolorcito en la cadera del lado derecho. ¿Perdón? Yo tengo 3 días que cuando estoy caminando me quiero como caer y me dan como un dolorcito en la cadera y en el muslo de la pierna derecha, izquierda. Adelante, claro. Mi recomendación es que usted busque asistencia médica. ¿Qué edad tiene usted? 61 años. Mire, con 61 años hay que ver si usted tiene alguna patología de base, si usted es hipertensa, si usted es diabética. Hay que ver qué está pasando, porque los trastornos del equilibrio pueden deberse a múltiples causas que tienen que ser vistas en una consulta médica y tiene que evaluarse el paciente. El dolor en la pierna que usted tiene, también hay que investigar qué está pasando, si hay una radiculopatía, si hay algún compromiso de la columna, o si simplemente es una artralgia o es una mialgia porque usted o ha pisado mal, o ha dormido mal, o ha hecho algún esfuerzo físico que le ha lastimado el área.
Pero mi recomendación con la sintomatología que usted tiene aguda de pérdida del equilibrio, o sea, de trastorno del equilibrio, que consulte con su médico de cabecera o que busque asistencia médica para ver realmente cómo está usted desde el ámbito de su presión arterial y todo lo demás. Excelente, porque podría ser un Meniere, pero el síndrome de Meniere no tiene que darle dolor en la pierna. No. Así que tú eres dura de verdad. Una recomendación final, porque ya estamos prácticamente, un mensaje final usted, doctora. Vaya. Chequeos regulares a sus hijos, hacer la prueba de falsemia. Si su pediatra nunca se la ha realizado, pues se lo puede decir. Ay, doctora, yo quiero saber si mi hijo es falsémico. Y a los que ya tienen hijos falsémicos homocigotos, sus chequeos regulares y su seguimiento por su hematólogo. Mensaje final. Que no le prestemos poca atención a los síntomas de fatiga, que cuando nos sintamos cansados, que cuando no podamos dormir, que cuando nosotros estemos más cansados de lo habitual, empecemos a pensar que algo no está normal y que vayamos al médico a tiempo. Las enfermedades, si nosotros buscamos asistencia temprana, pues se pueden prevenir o se pueden controlar de manera más precoz y evitar que progresen a males mayores. Es importante que cualquier sintomatología que usted tenga, como le dije, de no poder dormir, de no poder comer adecuadamente, de trastornos gastrointestinales, de depresión, de esa sensación de tristeza, a veces sensación de ira, de cansancio extremo, porque nosotros a veces decimos, Dios mío, pero yo estaba acostada y ¿por qué yo me siento tan cansada? Ante todos esos eventos, por pequeños e insignificantes que parezcan, consulte su médico, busque atención médica temprana y oportuna. Gracias, Claudia Arias, Mayelín González, dos eminentes médicos dominicanos. Ambas están en el Centro Médico UCE. Señores, ha sido un placer. El doctor Miguel Polonio Reyes, quien le habla, médico pediatra, está a sus órdenes también desde el arte de curar. Esperamos que esta propuesta le haya sido de bien, ¿verdad? Y de provecho. Será hasta entonces.